Punta Arenas debe volver a transición. En las últimas 24 horas se han agregado 114 personas. El Servicio de Salud ya ha informado de 2 personas. Cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. La zona más estresada es la ciudad de Punta Arenas. Hoy viernes 17:44, internado en el hospital. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa preferido de Pingüino Multimedia, Tiempos de Pandemia. Hoy estaremos conversando con la secretaria de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, la doctora Carolina Tanco, que se encuentra en Santiago. Ella es especialista en adultos mayores y ella es bastante activa en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram principalmente. Siempre postea cosas muy interesantes de los adultos mayores, cómo deben sobrevivir a esta pandemia. Recordemos que ellos son uno de los grupos o el grupo más afectado por esta emergencia sanitaria. Así que más adelante estaremos conversando con la secretaria de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, la doctora Carolina Tanco. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar en nuestro programa de hoy mostrándoles las cifras semanales desde el sábado pasado hasta este viernes. Es bastante preocupante lo que está sucediendo aquí en la región de Magallanes. Recordemos que esta semana tuvimos la visita, el martes, si no me equivoco, la visita del ministro de Salud, doctor Enrique París, quien lo acompañó el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga y la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza. Pero ahí estamos viendo las cifras, son bastante preocupantes porque en los últimos días no hemos bajado del centenar de casos. Ahí vemos, tuvimos el sábado pasado 106 casos, después 104, 113, 113 nuevamente, que fue cuando llegó el ministro. Cuando llegó el ministro teníamos los 113 casos, y él comentaba una cosa muy importante, que se había visto, que él observaba o que él pensaba que había una posible estabilización de los casos, pero lastimosamente, como es este virus del coronavirus tan repentino y que nadie lo conoce muy bien, al siguiente día tuvimos 132 casos y después el jueves tuvimos 116 y hoy se notificaron 107 casos. Durante estos últimos días el total de la semana es de 791 casos y ya llegamos a la barrera de los 4.000 casos de coronavirus desde el 16 de marzo. Aquí hay una cosa bastante importante que comentar, porque durante estas últimas semanas se notificaron fallecidos en la región de Magallanes y la semana pasada también, y en uno de esos falleció una persona de porvenir de 35 años que se convirtió en la persona más joven en fallecer a causa del coronavirus. Él había venido a realizarse un tratamiento aquí en el Hospital Clínico de Magallanes y lastimosamente se contagió de coronavirus y tenía ya enfermedades asociadas y lamentablemente perdió la vida. Pero también hubo fallecimientos en el ELIAM de adultos mayores públicos y privados de Punta Arenas. Recordemos que ahí actualmente hay un brote. Recordemos también que se habilitó una residencia espejo para que estos adultos mayores ahora estén en otras residencias, se aíslen y no contagien a sus pares. Pero vamos a ver ahora qué fue lo que dijo el ministro de Salud de Enrique París en su visita a Magallanes, en su región a Magallanes. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí en el punto de prensa, donde obviamente estuvo el intendente José Fernández, la máxima autoridad nacional, y él se refirió a la evaluación de Punta Arenas en su primera semana de cuarentena. Ayer cumplíamos una semana, el lunes cumplimos la primera semana de cuarentena total. Recordemos que antes teníamos la cuarentena de los fines de semana y ya tenemos desde el lunes una semana de cuarentena, de confinamiento, que muchas personas dicen que no se respeta el confinamiento, esta cuarentena. Hay locales cerrados, abiertos, que son de comercio, de rubro no esencial, pero ayer nosotros tuvimos el acceso de escuchar unas declaraciones del Seremi subrogante Alberto Castillo, quien indicó que habían 8 empresas de rubros no esenciales que las tenían que haber cerrado o las cerraron por
incumplimiento de cuarentena. Pero sin más preámbulos, vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Salud, Enrique París, en su visita a Magallanes. Con otros ministros de Estado, con los 2 subsecretarios, así que vamos a analizar las cifras para ver la posibilidad de tomar esa decisión. La cuarentena no es una decisión fácil, es una decisión dolorosa para la población. Además de eso, la cuarentena nosotros hemos visto por la experiencia que recién logra dar resultados más o menos a las 2 semanas, a los 14 días. La evaluación inicial obviamente no la puedo hacer. Las cifras de hoy día para Magallanes marcan una estabilidad en el número de casos nuevos, pero también hay una gran cantidad de exámenes que se están haciendo aquí. Por lo tanto, en este momento tenemos el mismo número de ayer, y eso me alegra que no haya un aumento, y la evaluación final la podremos hacer al final de la segunda semana. Generalmente ahí hacemos la evaluación de los efectos de la cuarentena. Y eso es importante, por eso es muy importante la pregunta, porque si la gente de Punta Arenas nos está escuchando, tienen que entender esa postura. No podemos hacer una evaluación antes de los 14 primeros días y ahí decidir si la cosa continúa o vuelven a una etapa de transición, o vuelven hacia atrás en el paso a paso, o hacia adelante, como queramos llamarlo, dependiendo de cómo evoluciona la circulación viral. Muchas gracias. Con otros ministros. Enrique París, quien decía que no podía hacer una evaluación todavía de la primera semana de cuarentenas para Punta Arenas, porque eso recién se ve a los 14 días y eso se evalúa semanalmente los miércoles, viernes y domingo en un comité en la mesa COVID que lidera el presidente Sebastián Piñera y también el ministro de Salud, Enrique París, acompañado de los 2 subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga de Salud Pública y redes asistenciales, pero también en la visita de las autoridades ministeriales de salud se presentaron 12 profesionales que vienen a reforzar por 2 semanas la atención de pacientes UCI de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Magallanes, porque es evidente del agotamiento que hay en estos funcionarios del área de la salud durante estos 6 meses. Son 8 enfermeras, 2 kinesiólogos, 2 médicos y también se presentaron 5 ventiladores de ventilación mecánica, 6 monitores y 5 equipos de oxigenoterapia de alto flujo para reforzar la red COVID, la red integrada COVID en la región de Magallanes. Pero vamos a escuchar las declaraciones del subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, sobre la llegada de estos nuevos profesionales médicos y no médicos. A propósito del coronavirus, apoyado también por la altura y que eso afecta mucho más la evolución de los pacientes. Y ese ejemplo ha implicado que acá tengamos a la selección de dos de los mejores hospitales de nuestro país, como es el Hospital San Borja Arriarán y la Posta Central. A propósito de lo que se viene el domingo, esto es como tener una selección entre lo mejor de la U y lo mejor de Colo-Colo. Y eso es lo que tenemos acá para el Hospital Clínico de Magallanes, ¿ya? Un equipo que no conoce de fronteras, que ha viajado en un avión de la Fuerza Aérea, a la cual nuevamente agradecemos, y que está disponible para apoyar al esfuerzo que están haciendo en el Hospital Clínico Magallanes. Estamos hablando de 5 ventiladores mecánicos, estamos hablando de 6 monitores, estamos hablando de 5 equipos de oxigenoterapia de alto flujo. Pero lo más importante es que estamos hablando de un equipo de 8 enfermeros, enfermeras, estamos hablando de 2 kinesiólogos y estamos hablando de 2 médicos intensivistas. Es una selección de primer nivel que viene a apoyar el trabajo que hacen muy bien aquí en el Hospital Clínico de Magallanes y que obviamente esto demuestra que la red integrada COVID-19 no ha descansado y no lo va a hacer hasta que avancemos en esta pandemia. Bueno, eran las palabras del subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, quien comparaba a estos 12 profesionales de la ex Posta Central o de la Posta Central y del Hospital San Borja Arriarán de la región metropolitana. Él los comparaba con los equipos de Colo-Colo y la Universidad de Chile. Él decía que a su consideración son los 12 mejores profesionales de esa área aquí en nuestro país.
Pero hay una cosa bastante importante porque durante la semana, el lunes o el domingo, si no me equivoco, hubo un diario de circulación nacional que comentaba que Magallanes había llegado al 100% de ocupación de sus camas UCI. Y el martes, en su venida a Magallanes, el ministro de Salud, Enrique París, nos confirmó a nuestro medio y también a los otros medios regionales. Él desmentía el titular de ese diario, porque la ocupación de camas UCI en promedio durante agosto fue de un 76,8%. Ahí le vamos a mostrar una gráfica que explica la ocupación de camas desde abril hasta agosto, hasta el 30 de agosto, donde señala que los meses con mayor ocupación de camas UCI adultos son abril con un 78,27% y agosto con un 72,53%, perdón. Después le sigue mayo con un 59,95%, junio con 59,58% y julio con un 59,01%. Esto es bastante importante porque estos datos es primera vez que nosotros tenemos acceso a este tipo de datos y indica el excelente trabajo o el gran trabajo que está realizando el Hospital Clínico de Magallanes, no solo a nivel médico, sino también a nivel de gráficas, para que la gente entienda y para que todos entendamos cómo ha evolucionado el Hospital Clínico durante esta semana. Son 24 camas UCI que tiene a disposición solo el Hospital Clínico de Magallanes para pacientes, para todo tipo de pacientes, y también obviamente para pacientes COVID. Y dentro de las principales observaciones que indica el hospital, dice que es posible observar que el promedio de ocupación de camas UCI desde abril a la fecha no ha superado el 80%. Y después agregan que durante abril y agosto se han registrado pics de ocupación de camas ocupadas de 24 camas disponibles con un 91,6% en abril en 3 ocasiones y en agosto una ocasión que fue el 12 de agosto. Ante esto también se refirió esta tarde el ministro de Salud, Enrique París, quien indicó que Magallanes tenía una ocupación de 90%. Esto lo dijo en La Moneda hace pocas horas. Vamos a escuchar al ministro de Salud, Enrique París. Y a nivel nacional, excepto en Magallanes, donde reconocemos hoy día que hay un aumento en la ocupación de camas UCI, que según nuestro reporte llega al 91% de las camas UCI, y como yo digo siempre, jamás vamos a ocultar las cifras, y la SOCHIMI en su informe diario que me acaba de llegar detecta una ocupación mayor de camas UCI, mayor al 91%. Tenemos esa discrepancia, pero obviamente aceptamos las discrepancias. Nuestro registro oficial del Ministerio da a conocer un 91% de ocupación de camas UCI y obviamente que eso nos preocupa muchísimo a nivel regional. Aquí hay un punto bastante interesante porque el ministro de Salud indica que hay un 90-91% de ocupación de camas UCI en la región de Magallanes, pero el reporte de la Seremi de Salud, del Seremi subrogante Eduardo Castillo, que entregó el reporte pasado a las 13 horas, él dice que hay una ocupación del 56% de ocupación de camas UCI en la región de Magallanes, y esto se debe a que Castillo solo toma los pacientes COVID internados en la región de Magallanes por COVID-19. Lo que indica Castillo es los pacientes COVID internados en la región de Magallanes, y el dato que entrega el ministro de Salud, Enrique París, el del 90-91%, corresponde a todas las enfermedades globales, sea algún trauma encefalocraneal, algún COVID, alguna gripe, algo por el estilo, pero eso es lo que indica el ministro de Salud, Enrique París, y por eso se abultan las cifras, porque él toma todas las enfermedades. Y hay otro tema bastante importante porque hoy salió el cuarto informe e-COVID, se llama e-COVID, que lo lidera la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, también trabaja la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Y en el informe, el resumen que entrega el informe es que, lo voy a leer textualmente porque es lo que dice, el informe dice: preocupan las
Preocupan especialmente la zona norte y el extremo sur del país, que enfrentan un alto volumen de casos activos y contactos que requieren seguimientos, mientras que las regiones de Valparaíso, Biobío y Magallanes mantienen en niveles preocupantes en cuanto a los indicadores de carga y transmisión. Y después continúa y dice, la situación de esta última región, en Magallanes, muestra que con solo 4 meses de distancia, una localidad puede manifestar una segunda ola tanto o más intensa que la primera. Y después continúa el informe donde habla sobre la región de Magallanes y dice, la única región que muestra disminución es Atacama. Se detalla en el informe que además plantea una alerta respecto de la situación en Magallanes, abro comillas. La región con mayor número de casos nuevos durante la última semana, al igual que la semana anterior, es Magallanes con un promedio de 87,1 por 100.000 habitantes, 87,1 casos por 100.000 habitantes y es, escuche bien, casi 8 veces el promedio nacional. Así que es una situación bastante preocupante la que está viviendo la región de Magallanes o también Punta Arenas, porque es la comuna que presenta o que registra la mayor cantidad de casos. Y al respecto, sobre esto se refirió el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Arauz, quien vamos a escuchar en breves instantes. Lo que se observa, es decir, estamos de acuerdo en los números que plantean. Un R efectivo de 1, un poco más de 1, significa que se está infectando una persona por caso, eso lo sabemos. También sabemos que tenemos actividad epidémica importante en Magallanes, donde lamentablemente gran parte de los contagios son de transmisión comunitaria, por lo tanto los esfuerzos en trazabilidad, testeo y aislamiento tienen que ser más intensos. Y por otro lado, el norte del país, si bien tiene actividad epidémica, la situación es distinta a lo que pasa en Magallanes porque sí hay muchos casos que vienen de conglomerados o de brotes, lo cual no significa que sea bueno, pero definitivamente hace que el control de los números sea más sencillo que cuando la transmisión es comunitaria. Finalmente, Bueno, la situación es bastante preocupante para la región de Magallanes y también sobre el hecho ocurrido, el lamentable hecho ocurrido el pasado fin de semana, un hecho de violación en una residencia sanitaria por un ciudadano extranjero, un ciudadano filipino, si no me equivoco. Se aplicaron nuevas medidas para las residencias sanitarias en la región de Magallanes. Nosotros publicamos en nuestra portada del martes, si no me equivoco, donde FENTES advertía que en Punta Arenas 4 de 6 residencias sanitarias no cumplían con los requisitos sanitarios, porque ellos decían que siempre tiene que haber un TENS y una enfermera por cada residencia, y solo había una TENS o un TENS porque no había personal, no había contratación de personal. Y bueno, después de todo lo sucedido, el lamentable hecho que sucedió, el Seremi subrogante Eduardo Castillo indicó que desde ese lunes todas las residencias sanitarias de Magallanes y de Punta Arenas van a contar con personal militar desde las 18 horas para evitar este tipo de hecho lamentable, repudiable que sucedió durante la última semana. Pero vamos a escuchar las palabras del Seremi subrogante Eduardo Castillo, quien se refirió al respecto de cuáles son las nuevas medidas para las residencias sanitarias. Se les informó del inicio de un sumario administrativo dentro de nuestra institución con el objeto de establecer responsables respecto a la administración y coordinación de estos recintos. Esta investigación, con la información que se obtendrá, nos permitirá poder hacer las mejoras correspondientes en el menor tiempo posible. Entre las otras medidas adoptadas figura la colaboración del Comando Conjunto en el resguardo militar a cada residencia sanitaria mientras se gestiona la contratación de un servicio de seguridad privado para todos los recintos. Paralelamente, y también como una medida inmediata, se dispuso que el funcionamiento de los turnos en las residencias se constituyan siempre por 2 trabajadores de la salud y que, independiente del día y el horario, nunca existan jornadas en que se encuentre un solo funcionario laborando. Este apoyo inicialmente será entregado por funcionarios de nuestra Seremi. Se complementará esta medida con el inicio de la contratación de enfermeras, paramédicos y otros profesionales de la salud a contar de hoy lunes para reforzar la atención en las residencias y contar permanentemente con 2 funcionarios las 24 horas del día. Además, se establecerá la prohibición del desembarco de pacientes COVID-19 a residencias sanitarias,
debiendo hacer todos ellos el aislamiento de la nave, en la nave o en algún dispositivo que la empresa armadora disponga y no en las residencias sanitarias. Hacemos un llamado a todos nuestros funcionarios y a la comunidad que las residencias sanitarias siguen siendo una de las estrategias más efectivas en aislamiento y que nos ayudan a contener este virus. Esperamos entonces poder juntos recuperar la confianza. Bueno, eran las palabras del Seremi subrogante Eduardo Castillo, y quien también tuvo palabras sobre este lamentable hecho fue la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, cuando llegó a la región de Magallanes con el ministro de Salud, Enrique París, quien ella comentaba que como gobierno van a levantar todas las peticiones, todos los sumarios administrativos que haya que realizar para que este tipo de hechos no ocurra en ninguna residencia del país. Escuchemos a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Y finalmente quiero decirles que me sumo a las palabras del ministro. La situación ocurrida en una residencia sanitaria, el acto de violencia ocurrido en una residencia sanitaria es absolutamente abominable. Y es por eso que como gobierno hemos dictado una querella, hemos presentado una querella para que se cumpla el máximo del rigor de la ley en relación a esto. Como subsecretaria de Salud Pública y como mujer, quiero decir y me quiero sumar que no es no. Por lo tanto, encontramos absolutamente abominable y no vamos a permitir que cosas como esta vuelvan a suceder en una residencia sanitaria. Si es necesario aplicar sanciones, las vamos a aplicar. También vamos a presentar sumarios sanitarios en las residencias sanitarias para asegurar que se cumplan todas las normas sanitarias y asegurar la seguridad de los trabajadores que están ahí y por supuesto también a las personas que están dentro de la residencia sanitaria. Muchas gracias. Dejo con ustedes. Bueno, eran las palabras de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sobre este lamentable hecho que ocurrió en una residencia sanitaria de Punta Arenas, específicamente al centro de la ciudad. Pero hay un punto bastante importante que se anunció esta semana, y es que se anunció una fonda para un plan Fondéate en tu casa para pasar las fiestas patrias. Dentro de las medidas, desde el 17 hasta el 21 de septiembre, el toque de queda va a ser, por ejemplo, aquí en Magallanes, lo que dijo el intendente José Fernández, va a ser desde las 21 horas. Todas las personas, todos los magallánicos extranjeros van a tener un permiso de 6 horas para trasladarse a casa de un compañero o un familiar. Y el máximo por persona en una casa es de 5. Solo 5 personas tienen que vivir en esa casa y se van a permitir 5 personas más para que puedan pasar sus fiestas patrias en este plan Fondéate en tu casa. Y ante esto hubo varias reacciones. Nosotros tuvimos en nuestro titular de hoy, en la parte superior, varias reacciones distintas. Por ejemplo, está el doctor Raúl Martínez, también estaba el enfermero del SAMU y concejal Arturo Díaz, también estaba el presidente del Colegio Médico, doctor Gonzalo Sáez, que lo tuvimos la semana pasada, y también tuvimos a la jefa del área de salud de la Cormupa, Rosa Viviera, y habían comentarios varios, pero todos concluían que es una medida bastante complicada sobre todo para Punta Arenas, porque esto va a regir para todas las comunas, independientemente si están en cuarentena, en transición, preparación, apertura inicial, apertura gradual, y esto puede presentar un gran problema para Punta Arenas y para la región de Magallanes si no sabemos utilizar las medidas de protección sanitaria. Y ante esto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, va a presentar en pocos instantes una carta al municipio. Nosotros tuvimos acceso a un borrador a lo que va a presentar, y él dice, le va a enviar una carta al subsecretario, al ministro de Salud, Enrique París, para que esta medida no surja para Punta Arenas. Enrique París, perdón, el ministro de Salud de Enrique París. Él dice, se establece un número acotado de personas que podrán reunirse y paralelamente se tiene previsto adelantar el horario de toque de queda. Esta medida indispuesta
esta medida dispuesta es indistintamente para todo el país. Resulta contradictorio con la situación que registra Punta Arenas, donde la cuarentena vigente busca precisamente disminuir la movilidad a raíz del aumento de contagios de COVID-19 que arroja el testeo diario. Y después agrega: los esfuerzos realizados por la comunidad, tanto a nivel familiar como laboral en el contexto de cuarentena, resultarán infructuosos ante una medida como la dispuesta, que favorecerá la movilidad, más aún cuando resultan posibles limitaciones previsibles, limitadas posibilidades de fiscalización. Es una carta que va a entregar el alcalde de Punta Arenas, Claudio Raunich, que se los va a presentar a los concejales, al ministro de Salud, Enrique París. Y ante esto, el secretario general de Gobierno, Jaime Beloyo, y el ministro Enrique París ratificaron esta medida. O sea, no hay un paso atrás. Esta medida va a regir para todas las comunas y regiones del país, indistintamente de lo que envíen las autoridades nacionales o regionales, pero recordemos que todo puede cambiar. Pero vamos a escuchar las declaraciones del secretario general de Gobierno, Jaime Beloyo. Nosotros entendemos que hay distintas situaciones en distintas comunas del país. Hay algunas comunas que llevan 3 meses en cuarentena y lo que hemos visto es que la movilidad dentro de esas comunas también aumenta. Es decir, empieza a perder efectividad. Hay otras comunas que, como decía antes, una mayoría de las comunas del país, de hecho, están en fase 3 o fase 4. Si nosotros no hubiésemos hecho nada, entonces esas comunas podrían haber tenido reuniones de 50 o 100 personas. Por tanto, decidimos tener un plan nacional. Y ese plan nacional tiene que ser llevado adelante por cada una de las comunas del país. Pero es importante que ese plan nacional tenga también el apoyo de los intendentes. Nosotros entendemos... Bueno, eran las declaraciones del secretario general de Gobierno, Jaime Beloyo, quien ratificaba que esta medida de Fondeate, este plan Fondeate en tu casa, va a regir para todas las regiones y comunas del país, indistintamente de la aprehensión que pueden tener autoridades nacionales y regionales. Pero en su visita a la región de Magallanes, el ministro de Salud, Enrique París, ratificó a Eduardo Castillo como seremi subrogante, porque él indicaba que Castillo era una persona que se adecuaba o que se adecúa al cargo, y es un profesional. Eduardo Castillo es químico farmacéutico y que tenía más de 13 años de experiencia en la Seremi de Salud. Además de eso, cuando el seremi Castillo, subrogante Castillo, se presentó a las dependencias de la Seremi de Salud para inaugurar un centro de trazabilidad y 3 móviles que serán distribuidos para Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, que irán a tomar test PCR para pacientes asintomáticos. Lo aplaudieron. No es mentira lo que estoy diciendo. Fue una cosa bastante que nadie se esperaba. Todos los funcionarios de la Seremi de Salud aplaudieron y ratificaron a Eduardo Castillo como seremi subrogante, y el ministro París dijo que iba a tener que pensarlo, porque parece, fuentes a nosotros nos dicen que el seremi Castillo sería la persona ideal para estar como seremi de Salud durante lo que quede de este año. Pero nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con la entrevista a la secretaria de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología, la doctora Carolina Tanco. Pausa y volvemos. Entre todos nos cuidamos, con el propósito de resguardar la salud de la población y evitar salir de casa. Gasco Magallanes invita a sus clientes a usar los canales remotos como el call center, llamando al 61 228 000, la sucursal virtual en www.gascomagallanes.cl, donde podrás pagar tu cuenta en línea y acceder a registros históricos, entre otras cosas. Conoce otras alternativas de pago al reverso de la boleta y en nuestra web, en donde puedes suscribirte en la sucursal virtual y solicitar tu boleta por correo electrónico. Gasco Magallanes, calor natural. BioAustral, representantes de la marca Spartan en la región. Contamos con línea de papelería, insumos médicos, aseo, productos de limpieza y desinfección, y ahora productos COVID-19 a precios al alcance y bolsillo de todos. Visítanos en Miguel de Cervantes 057, entre Hornilla y Manantiales, de 9 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Fono 612 23 23 74.
y 612-23-3475. Correo ventas@combioaustral.cl. Piensa en grande. Si te desempeñas como profesional de la educación en un establecimiento que recibe financiamiento público, te invitamos a postular al Plan de Formación de Directores para la Educación y ahora también para la formación técnico-profesional. Postula hoy en www.cpip.cl, porque Chile necesita líderes para el cambio. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Servicio de Salud Magallanes informa. Yo le gané al coronavirus. Ruth Alvarado Morales. Que la gente tome conciencia primero que nada, porque si queremos nosotros hacer las cosas que hacían antes, salir y comprarse lo que sea, lo más básico, tienen que cuidarse y cuidar al resto de las personas, su contorno, porque no somos solo en este mundo, tenemos gente alrededor de nosotros, gente anciana, niños, que se pueden contagiar, entonces que tomen conciencia que esto no es una enfermedad pasajera, así un resfriado, esto es una enfermedad grave que te puede llevar a la muerte. De Magallánico a Magallánico, nos cuidamos. Amiga, estoy tan complicada. ¿Qué pasó? Ay, se enfermó el Mati y los remedios que necesito son súper caros. ¿Y llamaste a la farmacia de Don Carlos para ver si los tiene? Es que miré en internet y en todas partes están igual de caros. Pero amiga, te cuento que ayer por fin salí con mascarilla, guantes, bueno, de todo. Y fui a la farmacia de Don Carlos. Y me contó que ahora le compro unos remedios a la Senabast. Y por lo mismo los tiene mucho más baratos. ¿Por qué no le preguntas por los del Mati? Busca las farmacias adheridas y el listado de medicamentos en senabast.cl. Un real alivio para nuestra salud y la de nuestro bolsillo. Senabast, Gobierno de Chile. La historia es ahora. Contémosla juntos. Participa en la nueva versión del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 palabras. Envía tus relatos en www.magallanesencien-palabras.cl hasta el 16 de octubre. Presentan ENAP y Fundación Plagio. Minimarket y distribuidora de frutas Patricio Díaz. Ahora también en su nueva sucursal. Frutas, verduras, abarrotes en general, carnes, pollos, cecinas, jugos, bebidas y mucho más. Amplios espacios y con la mejor atención, calidad y precios que nos caracterizan. Arauco 1698, esquina Bellavista, Barrio San Miguel. Visítenos, lo estamos esperando. Texo GNV, líder en conversión de gas natural vehicular. Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC, análisis de gases, certificación de cilindros de GNC, instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo 0598 Barrio Prat, Punta Arenas. Contáctenos al 061 22 28 65 o al celular más 569 54 21 55 59. Texo GNV, líder en tecnología, líder en conversión a gas natural vehicular. Óptica Harris ofrece garantía antiquiebre por 1 año en sus lentes de alto índice. Óptica Harris garantiza desde 1 a 3 años su capa antirreflejo. Óptica Harris, en Lautaro Navarro 1038 entre Roca y Pedro Montt. En óptica, su mejor decisión. Servicio de transporte y distribución de carga. Ya estamos en Punta Arenas con entrega y retiro a domicilio. Contamos con cobertura nacional. Dirección kilómetro 8,5 ruta 9, acceso norte de Punta Arenas. Correo electrónico puntaarenas@barmont.cl, www.barmont.cl. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso.
Volvemos a este segundo bloque de tiempos de pandemia y ya tenemos en línea o en pantalla a la geriatra, la doctora Carolina Tanco. Ella vive en Santiago. Nosotros le tuvimos que decir que el horario, que se tenía que acordar que el horario allá tienen 1 hora menos. Entonces yo le dije, doctora, es a las 16:20. Y ella me dijo, ah, ¿verdad que ustedes tienen 1 hora más? Tengo que adaptarme a las 15:20, pero gracias a ella estamos realizando esta entrevista y ella es especialista en adultos mayores. Yo le quiero dar la bienvenida a la doctora Carolina Tanco. Doctora, bienvenida a Tiempos de Pandemia y bienvenida por Zoom a la región de Magallanes nuevamente. Ay, hola Jesús, un gusto de estar acá contigo, de poder saludar a los amigos que nos están viendo y bueno, contenta de poder compartir con ustedes y de ser lo más útil posible en lo que vayamos hablando, las consultas que tengan, etcétera. Doctora, usted es una persona bastante activa en sus redes sociales y siempre, como es su especialidad los adultos mayores, siempre entrega datos bastante interesantes, bastante buenos de cómo han vivido los adultos mayores esta pandemia. Pero, doctora, ¿cómo ha afectado esta cuarentena, esta pandemia y esta emergencia sanitaria a los adultos mayores? Bueno, evidentemente que desde un inicio, cuando se habló de este concepto de que hubiese una distancia social, ya de entrada eso hizo que la persona mayor se aislara. Si bien muchas personas mayores, sobre todo según lo que yo un poco he podido ver cuando he estado allá en su región, efectivamente viven solas, pero tienen redes de apoyo, ¿cierto? Los vecinos, muchas veces centros comunitarios, también familiares que estén y que no hayan migrado de la zona. Entonces, este aislamiento social empezó de manera muy temprana a significar inicialmente angustia, después pudo manifestarse en muchas personas como trastornos del sueño, como disminución de la movilidad, disminución del apetito, y finalmente no pocas personas mayores han caído ya en una depresión propiamente tal. Se ha visto también en personas mayores que ya tenían algún grado de deterioro cognitivo, que son todos estos fallos de memoria o también llamados las demencias, que también han hecho agravamiento de sus síntomas, están más inquietos, están más disruptivos, que es cuando están todo el tiempo a lo mejor hablando, ¿cierto? O se agitan o no pueden dormir en la noche, etc. Por eso un poco la llamada es a, en la medida de que las comunas, las ciudades vayan entrando en distintas etapas y fases de la pandemia, podamos transformar este concepto de distanciamiento social a un concepto más de distanciamiento físico. Incluso si es que estamos con cuarentena total, poder cambiar el concepto por aislamiento físico. ¿Qué significa? Que ojalá la familia, los vecinos, los centros comunales, etcétera, puedan mantener el contacto con la persona mayor, ya sea a través de teléfono inteligentes, digamos, con alguna cámara, realizar con todas las precauciones las visitas, digamos, que corresponden de un aspecto salud o las ayudas en las compras, etcétera. Doctora, eso es bastante importante lo que usted está diciendo, las redes de apoyo. Aquí nosotros somos una región pequeña, una comuna pequeña y todos estamos prácticamente pegaditos. Entonces, esas redes de apoyo para el adulto mayor son bastante importantes en este tiempo que estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia, porque si por ejemplo mi abuelita necesita ir al banco, yo la puedo ayudar, yo puedo sacar un permiso e ir para que ella no vaya, o también los adultos mayores tienen un acceso para salir en cuarentena, entonces yo la puedo acompañar para que salgamos a caminar a la esquina y ella se distraiga. Entonces las redes de apoyo es bastante importante, sea del familiar o de un vecino. Sí, súper importante, porque además las redes de apoyo nos dan significación a nuestras vidas. Eso ocurre a lo largo de toda nuestra vida, de todo el ciclo vital, pero se hace más patente en la tercera edad, en que efectivamente muchos roles
han sido ya dejados porque la biología es así, nuestra vida funciona así. Probablemente todos los roles que tienen que ver con productividad laboral ya no están presentes, ¿cierto? Por otro lado, hay veces en que roles de crianza y todo eso también ya no están presentes, porque muchas personas mayores a veces siguen criando nietos, pero otras no, ya tienen a todos sus hijos grandes, con familias formadas, etc. Y por otro lado, el poder tener de manera constante un apoyo de otra persona nos permite mantener la sociabilización, que es muy importante para nuestro cerebro. El poder efectivamente tener una conversación en que hay que sostener un nivel de atención, que es como de concentración, para estar hablando de manera coherente, para no repetirse en las ideas y todo eso, es una exigencia importante para el cerebro. Y por otro lado, también el poder tener a otra persona nos ayuda a mantener un ritmo y un ordenamiento a nuestra vida. Por ejemplo, todos estos tipos de ritos que son como la hora de almuerzo, la hora del desayuno, que son horas en que históricamente se juntan las personas, van, si ustedes lo piensan, marcando minutos del día. Y entonces ya no da lo mismo almorzar a las 5 de la tarde, ¿cierto? Ya no da lo mismo, sino que tiene que ser a una hora, entre comillas, prudente y acordada. Y efectivamente lo que hemos visto es que muchas personas mayores han perdido este ritmo de actividades normales que realizaban a lo largo del día. Despertar, levantarse alguna hora, tomar el desayuno, después hacer las cosas que tengan que hacer adentro de la casa, un poco de ejercicio físico, después almorzar, sino que muchos se desestructuraron completamente y eso altera más a la mente en general y evidentemente que nos predispone más a tener, por ejemplo, depresiones, pero también a de alguna manera tener un funcionamiento cerebral más pobre, entonces empezar con más fallos de memoria, etcétera. Doctora, y eso también es bastante importante porque con lo que usted está diciendo podemos, o los adultos mayores pueden hacer ejercicios de memoria y así no se van quedando atrás, por así decirlo. Sí, bueno, Jesús, en cuanto a eso te puedo comentar que hay hartas personas que trabajan en el ámbito de la neuropsicología que se llama y que han sacado ya desde ámbitos privados distintos manuales, pero también hay un manual hoy en día disponible en la página del Senama y que son diferentes cantidades, o sea, son diferentes ejercicios, perdón, que se pueden ir realizando de manera diaria, de manera semanal o varias veces a la semana, según como uno quiera, y que en realidad cumplen con este rol de estimular constantemente nuestro cerebro. También es recomendado realizar actividades mentales, pero que sean más lúdicas. A lo mejor a muchas de las personas mayores les gusta jugar cartas o dominó, que son estos juegos de salón, que yo no lo encuentro para nada aburrido, lo encuentro muy entretenido, y que a lo mejor no pueden compartir con un otro de manera presencial, pero sí de manera virtual, ¿cierto? A otras personas mayores les gusta mucho el solitario, etcétera, y estos juegos son súper complejos, o sea, realmente uno tiene que estar concentrado, tiene que además muchas veces saber contar bien, reconocer colores, pintas, etcétera. Así que eso se recomienda 100%. También como otra actividad que yo les pudiera recomendar en el día a día sencilla, está el poder simplemente pintar, pero ojalá que si no tenemos ningún problema cognitivo sean patrones no muy sencillos. Habitualmente las mandalas, por ejemplo, o los paisajes nos demandan un poquitito más de motricidad e integración cognitiva. Y también lo otro que sirve bastante es el resolver puzzles, sopas de letras, que eso hay muchos tipos de folletos, de revistitas que se venden en los kioscos y en general es de fácil acceso, digamos. Doctora, siempre decimos que los adultos mayores son los más afectados de la pandemia, pero nunca sabemos el por qué. ¿Por qué los adultos mayores o por qué usted considera que los adultos mayores son los más golpeados por esta pandemia en el ámbito social y en el ámbito laboral también? Bueno,
Jesús, eso tiene una respuesta del punto de vista inicialmente biológico. Resulta que COVID, bueno, este virus, ¿cierto?, que está dentro de los virus SARS, efectivamente tiene alguna, digamos, más, ¿cómo es la palabra? Tiene más capacidad de fijarse o de adaptarse a cierto tipo de receptores que están presentes en las personas, por ejemplo, hipertensas, ¿ya? Por eso hay ciertas comorbilidades que han demostrado que este grupo de personas que tienen hipertensión, por ejemplo, diabetes, en algunos casos obesidad, están más propensas a hacer cuadros de COVID más severos. A lo largo de la vida, el sujeto, en la medida de que tiene factores genéticos por un lado, pero por otro lado no se cuida en su alimentación, en hacer ejercicio, en otros hábitos como puede ser el tabaco, el alcohol, va adquiriendo enfermedades crónicas como estas mismas, la diabetes, la hipertensión. Y a eso se suma además un concepto que es el de inmunosenescencia. Con el envejecimiento envejece todo nuestro cuerpo y también el sistema inmunológico. Si bien esto tiene algunas ventajas, como por ejemplo que algunos tipos de cáncer no andan tan rápidamente o no evolucionan tan rápidamente en las personas mayores, en el caso de COVID esto ha sido, digamos, fatal, porque ha significado que las personas mayores, una vez que tengan la enfermedad, la tienen con una mayor morbimortalidad. Y por eso los números en Chile han demostrado de que son muy comparables a lo que se vivenció en Europa y en el resto del mundo, en que la más alta mortalidad está en los sobre 60 años, sin ser necesariamente la población más contagiada. No sé si me explico, o sea, hay menos asintomáticos y muchas personas que finalmente van a dar a unidades críticas de manera severa y muchos que fallecen también. Por otro lado, esto mismo ha hecho que muchas personas hayan tenido que dejar su trabajo. Personas que están peri a la edad de jubilar ha sido el grupo más golpeado, en que donde vemos que han perdido su trabajo más o menos en un 20, un 30%, porque se tomaron medidas para cuidarse, dejaron de asistir a sus trabajos. Algunos enfermaron y tuvieron que hospitalizarse, pero en otros casos también los empleadores de alguna manera pensaron que este grupo de personas podían ser las más afectadas y por lo tanto, cuando hubo en algún minuto que hacer algún tipo de recorte presupuestario, optaron por estas personas que estaban perijubilación. Y eso también ha diezmado mucho al grupo de personas mayores que estaban activas. Porque tenemos que entender que el trabajo, cuando uno está sano, es la mejor terapia para mantenerse funcional. Y esto es algo muy importante porque nos permite mantener todos los roles sociales, nos permite mantener nuestra mente y nuestro cuerpo activo. Lo que sí, evidentemente, que tienen que ser trabajos que podamos desarrollar de acuerdo a nuestra condición de ser una persona envejecida. Sí, eso lo que usted está diciendo es bastante importante porque este virus ataca a todas las personas y tiene un costo social, económico, laboral bastante preocupante. No solo lo vemos en Chile, lo vemos en varios lugares del mundo donde muchas personas han tenido que reinventarse, otras han perdido sus empleos y no se han podido reinventar. Así que este virus es bastante letal, por así decirlo, en todos los sentidos, no solo en el ámbito de la salud. Doctora, y en ese sentido es bastante importante porque el trauma de volver a salir, los adultos mayores pueden salir en todas las etapas, cuarentena, preparación, transición, apertura inicial, apertura gradual. Pero ¿usted cree que en el grupo que se contagió, sea asintomático, no sea asintomático, estuvo en UCI o estuvo en sala, ¿usted cree que ellos tienen un temor de volver a salir para volver a recontagiarse o volver a contagiarse a pesar de que todavía no hay estudios internacionales que avalen esa teoría?
Mire, la verdad es que esto del temor es como algo bastante individual, depende de nuestra historia de vida, depende también un poco mucho de a qué nivel el sujeto se encuentre resuelto y contento con todo lo que ha ido realizando a lo largo de su vida, digamos, y esto pasa a cualquier edad. Ahora, en términos globales, si usted me pregunta, yo lo que he apreciado con las personas mayores que me rodean y también con mis pacientes es que no hay mucho temor en realidad a salir, porque las personas mayores tienen mucha conciencia, se planifican muy bien y cuando salen son las que más adhieren a todas las recomendaciones. Ellos usan la mascarilla o usan estos escudos faciales, estas protecciones, andan con su alcohol gel, respetan las distancias y de hecho en ese mismo contexto ellos entienden que es importante mantener la autovalencia y que es importante salir, hacer sus trámites, pero con los consiguientes cuidados, digamos, que deben mantener. De hecho, yo no sé si usted ha visto en las noticias, pero muchas personas mayores cuando se liberó ahora la salida en Santiago decían que bueno, ya no merecíamos estar encerrados o hasta cuándo nos iban a tener encerrados. Y en realidad, efectivamente, ha habido ahí una doble lectura. Hay algunas personas mayores que incluso se han sentido de alguna forma discriminadas por estas medidas de resguardo que se han propuesto a nivel ministerial, gubernamental, etcétera, y que ha sido para cuidarlo. Doctora, eso es bastante, es cierto, porque todo el mundo dice que los adultos mayores son los más portados, por así decirlo, son los que acatan mejor las medidas sanitarias, son los que usan sus guantes, sus mascarillas, sus escudos faciales y son los que son un poco más preventivos. En contrario a las personas más jóvenes que son el grupo entre 20 y 35 años, si no me equivoco, es el que se contagia de mayor manera. Doctor, y para finalizar, ¿cómo usted trabaja en la Mutual de Seguridad? Yo siempre he visto que usted sale en medios nacionales, que hace su Instagram, sus videos con sus trabajadores. ¿Cómo es la rehabilitación de un adulto mayor o de cualquier tipo de persona post-COVID-19? Qué bueno que me preguntas eso, Jesús, porque esto es un mensaje que nosotros como rehabilitadores queremos llevar y también como geriatras. Del punto de vista de COVID y de cualquier patología, siempre hay que pensar que todas las personas podemos rehabilitar. Y esto es como un milagro que se nos dio biológicamente y que depende no solamente de nuestras facultades físicas, corporales, sino más aún de nuestro cerebro. Y eso se llama neuroplasticidad, que es básicamente el concepto biológico en el cual se asienta la rehabilitación. En el caso de COVID, hemos visto que es muy importante hacer una rehabilitación desde el minuto en que la persona se hospitalizó o desde el minuto en que a la persona se le diagnosticó COVID, si es que no está hospitalizada. En el caso de los no hospitalizados, porque tuviste síntomas leves y en realidad no requeriste oxígeno, por ejemplo, o algún otro cuidado, es simplemente mantener la funcionalidad. En la medida de lo posible, levantarse todos los días, ir al baño, realizarse su autoaseo. Uno puede pedir que lo ayuden, evidentemente. Otra persona que tenga todas las medidas de precaución, incluso que se ponga una pechera plástica, etcétera, pero seguir manteniendo esa funcionalidad. En los pacientes o en las personas que ya están con necesidades de oxígeno, sean, digamos, en los hospitales, en los ELIAM, etcétera, y requieran terapias formales, bueno, el acompañamiento de los rehabilitadores como kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos es muy importante, ya sea que estén en la UCI, en la UTI o en salas de medicina y a puertas del alta. Una vez que la persona se va de alta, hemos visto que es muy importante que esto que se llama epicrisis, que es el resumen del alta, sea entregado de manera completa y que la persona mayor y su apoderado lo reciban y lo guarden, no lo desechen.
Y lo más importante es porque ahí van a ir las indicaciones del patrón de ejercicios y de rehabilitación que tienen que seguir en el domicilio. Nadie va a salir del hospital completamente sano, ni siquiera una persona joven. Por lo tanto, la rehabilitación tiene que seguir un continuo en el domicilio. Y los progresos que se ven realmente son súper importantes. Incluso la rehabilitación en las personas mayores muchas veces avanza mucho más en el domicilio que en las mismas salas de hospitalización. Además, quiero hacer mención a algo. Erróneamente, muchas veces se cree que el hospital es el lugar para rehabilitarse y no es así. La rehabilitación debe ser llevada fuera del entorno hospitalario porque tiene mucho que ver con el ambiente donde esa persona vive, donde normalmente se desempeña, y por eso la rehabilitación tiene un importante, patrón de que sea ambulatorio. También hemos visto nosotros que los CEFAMs han hecho parte de la rehabilitación en pacientes más complicados, por lo tanto no hay que extrañarse que muchas personas mayores queden citadas después a terapias en su CEFAM. Bueno, ahora las recomendaciones de la secretaria de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, la doctora Carolina Tanco, y tuvimos un espacio dedicado a los adultos mayores, a esa persona que han estado durante años cuidándonos, y son también los que mejor se cuida. Doctora, un gusto tenerla. Espero que más adelante, cuando termine esta pandemia, la volvamos a tener aquí en tiempos de pandemia o en la región de Magallanes para que siga entregándole recomendaciones a todos los adultos mayores, no solo de Magallanes, sino de todo el país. Gracias, Jesús. Muchos cariños a todos. Fuerza Magallanes. En cuanto pueda voy a ir para allá, ya esperemos que de a poco vayan bajando su cantidad de casos, a cuidarse todos, a hacer caso de las recomendaciones y bueno, a no desanimarse y entender que esta no es una distancia social, sino que es una distancia física, así que a mantenerse unidos y con el espíritu en alto. Y bueno, a todos los que tengan consultas, preguntas, me pueden buscar en mi Instagram, @doctora_tanco, así que ahí los invito a comunicarse conmigo y yo en lo que los pueda ayudar, encantada. La doctora Carolina Tanco, secretaria de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Doctora Carolina Tanco. Doctora, un gusto. Nosotros vamos a... Gracias, Jesús. Nosotros vamos a leer una carta al director que entregó el ministro de Salud, Enrique París, a un medio nacional, porque ayer 3 de marzo se cumplieron 3 meses desde que se notificó el primer caso de coronavirus en el país. En ese momento el ministro de Salud era el doctor Jaime Mañalich. Y voy cortito con lo que dice esta carta al director del ministro de Salud, Enrique París. Dice: 6 meses de COVID-19, ese es el título. Hace 6 meses, el 3 de marzo, se notificó en Chile el primer caso confirmado de SARS-CoV-2 en una persona que desarrolló un cuadro leve de COVID-19. Gracias al trabajo de tantos y en memoria de muchos en todo este tiempo, el país ha sabido mantenerse unido en la meta de reducir el número de contagios, cuidar a los más vulnerables a la enfermedad y hospitalizar a todo el que lo requiera. Luego de medio año de convivir con este nuevo coronavirus, podemos estar ya cansados, pero el virus no se ha cansado de nosotros. Ante esta realidad, el mes patrio, con signos inequívocos en primavera, nos habla de una nueva ecología. Hasta ahora no existe una vacuna e incluso con ella el mayor desafío que nos impone la pandemia es social. Los determinantes sociales de la salud ya no los dicen. El sistema sanitario es capaz de dar cuenta de una mínima parte de los factores que determinan la salud de las personas y comunidades. Entonces, el épico esfuerzo de los agentes sanitarios debemos sumarle cientos de consensos para poder relacionarlos con éxito. Y sigue: hacernos el hábito de mantener distancia física, usar mascarilla y lavar las manos frecuentemente nos permitirá retomar con mayor seguridad nuestras rutinas personales,
familiares, laborales y comunitarias. Chile nos necesita hoy a todos. Hoy sabemos mucho más sobre este nuevo virus. La realidad epidemiológica la hemos expuesto a diario a modo transparente y hemos compartido con quien lo requiera lo que hemos aprendido. Como gobierno estamos preocupados de la salud y del futuro de todos quienes viven en Chile. Todos los días nos reunimos bajo la conducción del presidente. Hemos tomado decisiones por el bien de todos y así seguiremos sin descanso. Finalmente, como es mi costumbre, quiero agradecer a los trabajadores de la salud y a todos quienes de algún modo han colaborado para hacer de estos 6 meses un homenaje de esfuerzo y unidad en nombre de quienes ya no están. Firma Enrique París Mancilla, ministro de Salud. Esto fue Tiempos de Pandemia. Yo soy Jesús Nieves y que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el próximo viernes. Hoy viernes 17, 44, internado en el hospital Punta Arenas debe volver a transición. En las últimas 24 horas se han agregado 114 personas. El Servicio de Salud ya ha informado de 2 personas. Cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. La zona más estresada es la ciudad de Punta Arenas. Somos Pingüino Multimedia, informando y entreteniendo a toda la Patagonia. Se extienden las ofertas en Claro, equipos, accesorios y planes